Le agradezco mucho, doctora. Yo parecería ser un hombre feliz, parecería, pero tengo que expresarle ciertas confidencias que les requiero y las acepten, me permitan transmitirle la infelicidad de este pobre ser humano. Miren ustedes, entre otras cosas, ayer pasé de un frío invernal en este lugar en la noche a un viento tormentoso, terrible, y al diluvio universal. Iba con 3 colegas, el doctor Jairo Parra nos comunicó la decisión de que fuéramos jueces en los semilleros y en los ríos de las calles. Yo gritaba a mis colegas: «¿Estás por ahí, doctor?» Y me gritaba uno por un lado, por otro. Era terrible. Sobreviví. Aquí estoy. Me ven con un traje, digo, más o menos. Este es un regalo de mi esposa que me hizo por 40 años de matrimonio que hemos cumplido. Le solicité al honorable doctor Jairo Parra Quijano que me permitiera utilizarlo y me dijo: no, las reglas son guayabera. Bajé la cabeza humildemente y le solicité de nueva cuenta que le expliqué que era un traje que me había regalado mi esposa para venir a estrenarlo el día de hoy. Me dijo: no. Triste me fui, le informé a mi esposa y le dije: ¿sabes qué? Olvídate, esto no funcionó. No voy a ir de traje y tengo que ir de guayabera. Me dijo: oye, le expliqué, sí. Bueno, de repente la vi que dijo: no te preocupes, hace un rato. ¿Cómo no te preocupes, por favor? Ayer un profesor le dijo al doctor Jairo Parra: sumo pontífice, ¿dónde hay una autoridad superior a la del sumo pontífice reconocido públicamente? Me dijo: no te preocupes. Regresó a los cuantos minutos, me dijo: ponte tu traje, vámonos. Me dijo, porque me quiere mucho: te ves muy guapo, ¿eh? Dije: gracias. Bien, vine, aquí estoy por eso, no rompiendo reglas, y voy a explicar por qué. Cuando venía yo entrando, me encuentro al doctor Jairo y se me queda mirando de alguna manera retadora. En ese momento, providencialmente, le suena el teléfono celular. Lo toma, contesta y oigo una voz dulce de él, o sea, dulcificada su voz, que le dice: claro, sí, no te preocupes. Colgó y me dijo: puedes subir con el traje. Le dije: gracias. Le dije: Cherry, ¿qué hiciste? Ah, pues le hablé a Astrid, mi amiga, su esposa, y le dije que le llamara. Bien. ¿Qué es el pensamiento abductivo? El pensamiento abductivo es el pensamiento creativo que tiene el ser humano cuando no encuentra una salida. Es una parte de instinto, pero es una parte de una lógica subyacente, porque en el caso concreto mi esposa me explicó el fundamento lógico de esa llamada lógica subyacente, pero el rayo del instinto de conservación, de resolver los problemas que tenemos que enfrentar nosotros desde que apareció el mundo. Eso fue lo que pasó. Lo mismo que pasó cuando en el año de 1815, en la batalla de Waterloo, pierde Napoleón la batalla, toman París los ejércitos aliados y el 9 de julio del mismo año nombran a
Charles Maurice de Talleyrand, aquel gran diplomático, lo nombran como el jefe del Estado francés. Entran los ejércitos aliados. Uno de ellos, quien comandaba el ejército prusiano, el general prusiano von Blücher, así lo pronuncio porque aquí sabe cómo se pronuncia en alemán, von Blücher, había tenido un agravio personal porque había perdido en Jena una batalla. Los austriacos, los invencibles austriacos hasta entonces, prusianos hasta entonces, no habían perdido una batalla y Napoleón los derrotó, y entonces había un puente de Jena y era la conmemoración precisamente de esa victoria napoleónica. Inmediatamente el general prusiano ordenó que se destruyera, que se volara el puente. Es el que actualmente conecta con la Torre Eiffel. Ordenó eso. No valieron los argumentos que le presentó su superior, el duque de Wellington, que era el jefe de todos los ejércitos, pero se encontraba cerca Charles Maurice de Talleyrand, y le dijo: señor general, el puente, le sugiero que no lo vuele. Mire usted, el puente se debe de llamar Puente de la Escuela del Ejército. Esto todo lo relata un autor que se llama Emil Ludwig en su obra Napoleón. Pero en sus memorias nos explica Talleyrand qué pasó. Dice que fue una denominación que satisfizo la salvaje vanidad de los prusianos, y que el juego de palabras logró quebrar la relación entre el nombre y el sentimiento. Volvemos a encontrar el instinto de salvar los obstáculos en la vida, y subyacente, aún sin darnos cuenta, encontramos una lógica. Eso es el pensamiento abductivo. Cuando me encargaron el señor doctor Jairo Parra que interviniera, me dijo: oye, quiero que intervengas en Colombia, en el Congreso. Con mucho gusto, por favor. Será un honor para mí. Me dijo: te voy a dar la libertad suficiente para que escojas el tema, pero vas a hablar de la importancia del pensamiento abductivo en el derecho. La importancia del pensamiento, ¿what? Abductivo. Dijo: oye, ¿qué te pasa? Es sencillo, es hablar de epistemología, de gnoseología, el problema axiológico, una serie de cosas que, por favor, la teoría de la justicia, la teoría del método. Sí, doctor, ¿cómo no? Sí. ¿Alguien se atreve a decirle no a Jairo Parra? Que levante la mano. Nadie. Bien, eso fue lo que hice. Atendí las instrucciones en los términos que me las dieron. Y luego comencé diciendo que soy un hombre que ha sufrido mucho y sigo sufriendo. Me dijo: vas a dar tu plática de filosofía a las 2 de la tarde en el último día, y todavía aguantarán los jóvenes, no te preocupes. ¿A las 2 de la tarde después de comer? Sí. Adelante. Bueno, esa es la historia de mi triste vida. No estoy matando el tiempo. Tengo que agotar y decirles exactamente qué es el pensamiento abductivo, que es el centro de lo que yo vengo a presentarles a ustedes de la manera mejor y más clara que yo pueda. El título del trabajo verdaderamente es Importancia del pensamiento abductivo en el derecho, y no es broma. Y yo tengo que tocar dos temas. Primero, el pensamiento abductivo y su importancia en el derecho. Me enfrento a tres problemas
en el primer tema que rápidamente trataré de desahogar. El primero de ellos, ¿qué es el pensamiento abductivo? El segundo, ¿cuál es su naturaleza? Y el tercero, su fortaleza dentro de la lógica de la investigación. El pensamiento abductivo, avancé un poquito, es el único tipo de razonamiento que supone la formulación de una conjetura explicativa que entraña una novedad. Se trata de la más alta especie de síntesis exigida a una mente para que introduzca en el desarrollo del conocimiento una idea contenida en los hechos de los cuales necesariamente debe partir la abducción o el pensamiento creativo. Quede claro que la abducción es la única operación lógica que introduce ideas nuevas, especialmente relevantes para la investigación. Pero tiene otro factor importantísimo. Esta idea nueva, idea creativa, da origen a una ramificación de conexiones que de otra forma jamás habríamos podido conocer y utilizar dentro de la investigación, dentro del conocimiento. Considero conveniente, para dar mayor claridad, hablar de tres tipos de pensamientos, y todo gira alrededor de la abducción, que en un momento Charles Sanders Peirce le llamó hipótesis o retroducción, pero que vamos a utilizar en este momento creatividad en relación al pensamiento o a la abducción, y la hipótesis será un avance en la propia investigación que le da un poco más de solidez. El origen de las ideas nuevas entonces está en la abducción. Pero, insisto, debemos de relacionar o coordinar este tipo de pensamientos, los tres tipos de pensamientos. Miren ustedes, Charles Sanders Peirce inicialmente tomó tres tipos de razonamientos o inferencias, llamado abductivo, deductivo y razonamiento inductivo, como partes separadas de un todo. Con mayor claridad en la posterioridad, vio que el pensamiento abductivo creaba la idea, el pensamiento deductivo permitía desplegar una serie de ramificaciones lógicas que presentaba la premisa mayor, y luego le encargó al pensamiento inductivo probar a través de los instrumentos materiales, en su caso experimentos, que en el nuestro no necesariamente, pero podemos probar de otra forma, la validez o no a través de esa vía inductiva de lo que afirmamos. Y yo pienso que hipótesis, no tenemos que dar mucha vuelta, es simple y sencillamente una respuesta anticipada a un problema, que un problema no es otra cosa más que una situación compleja de carácter familiar que requiere una respuesta, que requiere una solución. Si ese problema no tiene solución, no es un problema. Bien, aquí, si se fijan ustedes, el autor de este método, nuevo método, su método, se fija mucho en la función que cada una de las etapas y de las estructuras lógicas tiene como función. Ya lo expliqué, qué función desarrolla cada una de ellas. Recuerden, por favor, que en el desarrollo de la historia del derecho hemos visto paradigmas extraordinarios referidos a la deducción, y recordemos que el juicio de Dios era la premisa mayor, el axioma que por definición no tiene ninguna contradicción, y del juicio de Dios se castigaba a aquel que había perdido en el juicio de Dios el proceso, por llamarle.
Posteriormente esto cambia y viene entonces la evolución tecnológica en la que estamos viviendo. Y ahora empezamos quizá a entrar a una nueva etapa de la Edad Media, ir rompiendo los cánones aquellos misteriosos de la Edad Media. Ahora entramos a otros principios misteriosos con igual valor, con mucha más sostén tecnológico, en la ciencia probatoria en el proceso. Y el ADN ha salvado muchas vidas. El ADN, por ejemplo, siendo el axioma, la premisa mayor, deducimos fulano tiene ciertas características genéticas, luego entonces perengano tiene las mismas y la conclusión es que es su hijo. ¿Hasta dónde nos va a llevar ese avance tecnológico? ¿A volver a la Edad Media, como dice Humberto Eco? ¿A la nueva Edad Media? Atención entonces. Entrado en la deducción, quisiera decirles lo siguiente. La deducción se caracteriza, todos lo sabemos, porque si de las premisas verdaderas se adopta un procedimiento adecuado, las conclusiones serán necesariamente ciertas porque están incorporadas en las premisas y no nos van a dar nada nuevo, nada. El silogismo es el paradigma precisamente del razonamiento deductivo. Y miren ustedes, la deducción es un pensamiento muy seductor. El uso categórico de lo que abarca en forma explícita o implícita se refleja en las expresiones, luego entonces, por ejemplo, o una similar. Y da la impresión que estamos ante una conclusión lógica, inevitable y necesaria. Esta expresión categórica es la que todos los abogados quisiéramos tener cuando estamos en los juicios frente a los tribunales. Por ejemplo, es tan fácil razonar a partir de una premisa mayor que afirma: todos aquellos quienes realicen esta conducta prohibida son culpables. El acusado realizó tal conducta prohibida, es culpable. Perdón, realizó tal conducta prohibida, conclusión luego, entonces es culpable. Fácil. Sin embargo, el razonamiento deductivo es muy traidor. Es seductor, pero trae implícita la traición. Quizá los abogados deberíamos de tener más cuidado en utilizarlo. Quiero referirles en este momento el caso de George Edalji, del que tuvo conocimiento Sir Arthur Conan Doyle, quien fue el creador de Sherlock Holmes, como todos ustedes saben. Edalji era el hijo de un vicario musulmán convertido al cristianismo y fue acusado de mutilar caballos, que según sus acusadores era una especie de ritual de una secta a la que decían sus acusadores que pertenecía a Edalji. Edalji argumentó pues que él no era el culpable, que no era culpable, y como prueba de su inocencia hizo notar al inspector investigador que estando él en la cárcel todavía seguían mutilando animales, mientras que él pues, no podía hacerlo materialmente. Sus acusadores vieron en esta afirmación precisamente una prueba más de su culpabilidad y dedujeron que este hecho claramente acreditaba que el acusado era miembro pues, de una secta. Edalji era un hombre solitario, su conducta un tanto extraña, su origen étnico lo separaba del grupo normal de los ingleses, y su color de piel, y esto hizo que el jefe de la policía tuviera un especial interés en seguir el caso. Después de varios anónimos y de haber ido a la casa de Edalji y encontrar un pantalón con unos pelos de caballo, fue condenado a
Se dictó su condena en un juicio el día 20 de octubre del año 1903 y lo condenaron a 7 años de cárcel. No obstante, que presentó testigos de descargo que en los momentos cruciales de ese tipo de sacrificios de animales, él estaba muy lejos de donde se había sacrificado a los animales, no había tenido tiempo de llegar. Hubo una reacción social, lo declararon inocente, fue perdonado más bien después de 3 años de cárcel. Le dieron disculpas, pero él, para limpiar su nombre, publicó en el diario The Empire un artículo en el que detallaba lo que había sucedido. Este lo leyó Conan Doyle y se entrevistó con Edalji en un hotel, el Gran Hotel en Charing Cross. Inmediatamente el médico, recuerden que era médico, Conan Doyle, era un médico especialista en oftalmología y diagnosticó inmediatamente, que empezó a hablar con Edalji, que tenía astigmatismo y miopía y que difícilmente podía tener la precisión para utilizar un cuchillo para destazar caballos en la noche, pues su condición visual era imposible. La incapacidad para enfocar sus ojos era manifiesta y su mirada, atención, distraída, extraña, fácilmente podría interpretarse como siniestra. Rebuscando en los autos, en los documentos, se encontró Doyle que el jefe de policía, encargado de la investigación, dedujo la culpabilidad del acusado porque, dijo, tenía una mirada evasiva, extraña, que afirmaba el investigador era siniestra. Así que llevó el caso, presentó el caso con todos los elementos acusatorios, dirigido por su premisa mayor y deduciendo de una mirada siniestra la conclusión de que era culpable, y así encaminó el asunto. El pensamiento deductivo es seductor y traicionero. Acuérdense, el famoso silogismo judicial: piensen de dónde surge la premisa mayor, qué es lo que le va a dar la fortaleza a la premisa mayor para tomarla como el paradigma de la verdad. No hay tal verdad en ese sentido. Como estoy oyendo pasos en la azotea, como dicen en mi pueblo, porque ya tengo 7 minutos para desarrollar lo que me falta, voy a entrar a otro punto que me gustaría clarificar 2 o 3 aspectos nada más y tocar rápidamente algún tema directamente de la influencia del pensamiento abductivo en el derecho. Esta naturaleza de que les hablaba del pensamiento abductivo se encuadra en un problema mucho más amplio. En el fondo, esta pregunta refleja el problema fundamental de la actual filosofía de la ciencia. ¿Hay una lógica del descubrimiento científico o la concepción de una nueva idea es solamente una corazonada del todo irracional del investigador? ¿Qué es? Popper, por ejemplo, dice que pues eso no es un aspecto lógico que se debe manejar o que se debe entender, simple y sencillamente analícense a través de psicología o de psiquiatría y saquen dónde está ese pensamiento creativo. Esta no es la respuesta de alguien quien busca darle un sustento lógico al pensamiento creativo. Luego entonces, no parece aceptable. Hans Reichenbach, quien fue uno de los miembros del Círculo de Viena, dice que la creación, la creatividad se refleja en el uso del pensamiento abductivo a través de una serie de números
ejemplos, se llega a la creación de una regla y entonces es de ahí donde surge la nueva idea. Aquí la cuestión es que funda en el experimento y funda en la enumeración. ¿Qué puede encontrar en un momento determinado la premisa mayor, o sea, la conclusión de una investigación abductiva para reafirmar completamente que todos los cisnes son blancos, porque siempre los cisnes han sido blancos cuando encontraron en Australia un cisne negro? Bien, no hay seguridad tampoco. Otros más hablan que dicen que solamente se trata del azar, de la adivinación, de la perspicacia, de la intuición, de un salto inteligente de la mente, etcétera, pero que no hay nada de lógica. Peirce, que es a quien me quiero referir ahora, analizó, fíjense bien, en este momento inclusive tenemos una avalancha de libros que nos hablan de la argumentación jurídica, y siempre nos hablan de la argumentación jurídica a partir de la hipótesis para valorar, probar la hipótesis. Y encontramos a Piensa, encontramos a Tolmin y todos los que se puedan imaginar y vean en las librerías, siempre hay la argumentación jurídica. Pero Peirce dijo, de acuerdo, ese es un pensamiento demostrativo. ¿Y dónde está el pensamiento creativo, jóvenes? El pensamiento creativo, o sea, lo que nos lleva hacia la hipótesis, que es el centro, en donde gira o de donde en torno al cual gira toda la investigación, la desechan. ¿De dónde surge la idea nueva? ¿Dónde presento? ¿Cómo presento? Mediante ese sentimiento instintivo, fogonazo, el reconocido illumine naturale de que nos hablaba Galileo. Pero además, el sustento al mismo tiempo reflexivo posterior a la decisión que hemos tomado. Dijo, les falta, ahora sí que lo mero principal, dicen. Les falta saber cómo llegamos a la creación, al descubrimiento de la idea nueva. Y de ahí partir aplicando la función de la deducción y probando con la inducción esa hipótesis señalada. Bien, creo que estoy a punto de terminar con mi tiempo, pero quiero decirles que quiero que se les grabe que la abducción en su naturaleza refleja una trama compuesta de racionalidad e irracionalidad. Nuestra afirmación puede parecer exagerada y quizá lo sea, pero de ella queremos partir nosotros porque nos permite contemplar dos campos sembrados con semillas diferentes, las que germinarán frutos que una vez cosechados se mezclarán para dar origen al producto que será el pensamiento abductivo. Este producto, lo reitero, lo encontramos un elemento lógico y el instinto animal que tenemos los seres humanos, siempre ligados indisolublemente. Quiero mencionar que los juristas romanos buscaban plantear un problema, obviamente donde se generan todas las investigaciones o se buscan todas las soluciones, y buscaban los argumentos para resolverlos. Y presuponían irreflexivamente un nexo, que no intentaban demostrarlo, suponían tanto con la misma debilidad que se supone precisamente la abducción. Un pensamiento que realmente no tiene una fortaleza lógica porque está compuesta de dos aspectos, irracionalidad y racionalidad.
Termino con lo siguiente. Miren ustedes. A lo mejor no termino, pero sí termino. Quiero dejar en ustedes el siguiente pensamiento. Charles Peirce fue un genio brillante, de los increíbles, y dejó un pensamiento para que reflexionemos. Dijo, en el año de 1908, Charles Sanders Peirce escribió, deme 2 segundos, por favor. Yo soy uno que por cerca de 58 años ha tratado de comprender la naturaleza de los diferentes tipos de razonamiento, quien por los últimos 20 años ha llevado la vida de un recluso con el fin de evitar todas las distracciones que me pudieran apartar de este estudio. Y sigo en él. Muchas gracias.